Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de algo que siempre consultan, que es la diferencia que existe entre las provisiones y las previsiones, ¿sí? Esa es una de las incógnitas que tiene muchos. ¿Cuál es la diferencia entre una provisión y una previsión? Si daríamos una rápida definición sobre el tema, cuando comenzaban mis docentes que me daban clases, podríamos decir que una previsión determina una contingencia que puede ocurrir en el futuro de una organización, como por ejemplo la desvalorización de un activo, como por ejemplo la desvalorización de las mercaderías. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es generar una previsión para desvalorización de mercaderías. Y muy rápidamente diríamos que una provisión es registrar una deuda cierta pero aún no determinada. ¿Qué es este juego de palabras? Es que nosotros lo que vamos a registrar es una deuda que hemos calculado pero que todavía no hemos determinado. Como por ejemplo, cuando hacemos el cálculo de el impuesto a las ganancias del cierre del ejercicio, nosotros determinamos el impuesto, ¿sí? Pero todavía no la hemos presentado y por lo tanto no ha sido formalizada. Entonces generamos la provisión de impuesto a las ganancias. Vamos en cada una de ellas. Vamos primero por las provisiones. En el ámbito contable, las provisiones son un pasivo que consiste en reservar una serie de recursos para hacer frente a una obligación de pago prevista en el futuro. Reservar recursos para hacer frente a una obligación prevista para el futuro. Cuando la organización tenga una futura obligación no formalizada, se deberá registrar esa provisión. O sea, provisionar los fondos necesarios para hacer frente a la misma. Generalmente, estas provisiones se efectúan al cierre del ejercicio contable o a los cierres de los ejercicios contables. En muchos casos, por cifras ciertas. Obviamente que la provisión más conocida es la provisión para el impuesto a las ganancias, que se genera con el cálculo de ese impuesto. Y entonces, al finalizar el ejercicio contable, nosotros vamos a debitar la cuenta impuesto a las ganancias por el impuesto que nosotros hemos determinado, afectando al estado de resultados, y vamos a acreditar la cuenta provisión de impuesto a las ganancias por el valor determinado. Esa provisión de impuesto a las ganancias es un pasivo y dentro de los pasivos forman parte de lo que nosotros determinamos como cargas fiscales. Tengan en cuenta algo. Al momento de la presentación de la declaración jurada, no debería, pero en algunos casos pueden surgir diferencias a lo que determinamos anteriormente. Y por lo tanto, en ese momento, cuando nosotros vamos a utilizar la provisión, ¿sí?, las diferencias que hicimos las vamos a cargar a una cuenta de resultados específica, en más o en menos, que es la cuenta ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Pero también nosotros nos vamos a encontrar con las previsiones. Obviamente que cuando nosotros tenemos razones suficientes para que se produzcan ciertas contingencias en el futuro, la aparición o desaparición de activos, la aparición o desaparición de pasivos, contablemente nosotros debemos generar una previsión.
Las previsiones son un rubro de los pasivos de la organización, pero que en algunos casos nosotros la utilizamos como regularizadoras del activo. Hay previsiones que son directamente del pasivo, porque no tienen ningún rubro que previsionar, como por ejemplo la previsión del rubro antigüedad por despidos o la previsión para juicio. Hay algunos autores que la previsión para juicio la toman como una provisión. A mi entender, es una previsión porque lo que va a demostrar es una contingencia futura de muy alta probabilidad de ocurrencia. Pero también están las previsiones que regularizan el activo, como por ejemplo la previsión para desvalorización de mercaderías, la previsión para desvalorización de la moneda extranjera, la previsión para desvalorización de títulos y acciones. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que calcular y registrar que nosotros sabemos que vamos a despedir personal, generamos la previsión correspondiente. ¿Sí? Entonces, vamos a debitar la cuenta de indemnización por despido para afectar los resultados de ese ejercicio y vamos a generar una previsión para indemnización por despidos, por el monto que nosotros hemos calculado. Obviamente que cada vez que tengamos un despido, vamos a hacer uso de esa previsión debitándola. ¿Sí? Pero también nosotros podemos llegar a tener, ¿sí?, diferencias en cotizaciones y por lo tanto tengo que hacer un tratamiento diferente. Por ejemplo, si yo tengo del total de mercaderías que tengo registrada de 100.000 pesos, el valor de mercado al cierre del ejercicio es por 55.000, yo sé que debo registrar esa disminución en 45.000 pesos. Por lo tanto, voy a debitar la cuenta indemnización por desvalorización de mercaderías por 45.000 pesos y voy a acreditar la previsión desvalorización de mercaderías por esos 45.000 pesos. ¿Y cómo la voy a exponer? En el rubro bienes de cambio, voy a tener mercaderías por 100.000, voy a tener la previsión de desvalorización de mercaderías por 45.000 restando, y me va a quedar un saldo de mercaderías de 55.000, que es el valor real que yo tengo de la cuenta mercadería. Así funciona cuando nosotros usamos la previsión regularizando el rubro que está previsionado. En cualquiera de los casos, ¿sí?, siempre tenemos que decir que es un pasivo y estas previsiones van a ser utilizadas, ¿sí?, para la situación por la cual fueron creados. Obviamente, siempre hay que tener en cuenta que las diferencias, ¿sí?, debemos estudiarlas para utilizar las cuentas de ajuste correspondientes. Espero que esto les haya servido.